Buenas tardes, soy el doctor Mauro Ruize. Tengo el gusto de pertenecer a la asignatura Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares. Hoy vamos a hablar de las dislipidemias, que son realmente un trastorno cuantitativo, cualitativo de los lípidos y lipoproteínas en la sangre. Son enfermedades asintomáticas, podemos decir, aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad, un problema de salud pública a nivel mundial, por lo cual es muy importante conocerla, detectarla, prevenirla y tratarlas. Su detección es realmente de utilidad para poder prevenir las enfermedades cardiovasculares. Como venimos hablando a lo largo de la asignatura, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mayores de 18 años en Argentina y en el mundo. En Argentina, más de 100.000 personas mueren por año en mayores de 18 años. Y si hablamos de colesterol, del metabolismo lipídico, no todo es malo, por supuesto. Realmente necesitamos los lípidos para formación de todas las membranas celulares en el organismo, necesitamos para formación de hormonas, para el buen funcionamiento del corazón, el riñón, el hígado. Entonces, es importante conocer que es importante, los lípidos son muy importantes. Y en eso el 70% del colesterol que se usa para dichos fines es generado por vía endógena, a partir principalmente del hígado, y el 20-30% restante de la alimentación. Y la alimentación tiene mucho que ver. Tenemos las grasas saturadas, son aquellas realmente que están en la carne, en todos los lácteos, en alimentos procesados, y las grasas insaturadas son aquellas grasas que llamamos buenas, las cuales contribuyen para la formación de la membrana de las hormonas, que son las que están en el aceite de oliva, en los pescados, en los frutos secos, entre otros. Y realmente es importante, bueno, empezar a conocer qué es el colesterol. El colesterol esterificado, estamos con acá la molécula, y si empezamos a hablar, depende, el colesterol solo realmente no puede circular en la sangre porque es hidrofóbico, por lo cual eh, se une a las proteínas y forma las lipoproteínas, y si ponemos, según la densidad, lo dividimos, las clasificamos, o también podemos los lípidos. Según la densidad, tenemos el kilomicrón y el kilomicrón remanente, donde tiene baja densidad, después sigue VLDL, IDL, LDL y el HDL de alta densidad, la llamada buena, que vamos a ver por qué la llamamos así, y obviamente que la de más baja densidad tiene más lípidos, viceversa con la densidad. Y tenemos que conocer principalmente a la molécula de colesterol, principalmente formada, bueno, por lípido, por triglicéridos, la capa fosfolipídica con las proteínas. Cada una tiene su característica, y vemos que en esto vemos según la densidad y el diámetro. Las más pequeñas son las HDLs, pasamos por LDL, que es la que realmente tenemos que enfocarnos porque es la que más provoca complicaciones, ya lo veremos por qué. Tienen LDL grande, la típica, y la pequeña y densa. Esta es la más problemática porque es la que se oxida y atraviesa el endotelio, provocando la placa de aterosclerosis, que lo vamos a hablar más adelante. Tenemos, según la composición, los kilomicrones están junto con ApoB48, el resto, VLDL, IDL y LDL, ApoB100, principalmente la apoproteína que lo acompaña. HDL tiene la ApoA1, entonces también influye en las mediciones. Lipoproteína A tiene ApoA. Y si vemos la composición química, vemos que el kilomicrón principalmente tiene triglicéridos. El kilomicrón es el que se forma de la alimentación al ser absorbida
en la luz intestinal, por las células ahí, en el enterocito están los receptores Niemann-Pick, Li1, Si1, y estos hacen la absorción, se forma el kilomicrón, y bueno, y después tenemos los diferentes lipoproteínas, y si vamos al HDL, principalmente por proteínas y muy poco colesterol esterificado, triglicéridos, depende de la etapa que lo encontremos. En la regulación del metabolismo de lipoproteínas, es como dijimos, metabolismo de exógeno y el endógeno. El exógeno, una vez, lo que hablábamos recién, una vez que las grasas dependen de la alimentación, las grasas son absorbidas en el nivel del intestino, se forma el kilomicrón, donde tiene B48 principalmente, y principalmente los lípidos, bueno, son por diferentes métodos, se va llevando colesterol, principalmente al tejido adiposo y el muscular, para usarlo como energía, y realmente los remanentes, los LDL pequeña y densa, son los que van y afectan las arterias. Si esto hay un desequilibrio, nos enferma la arteria, como dijimos, y después para ser eliminado hay receptores de LDL principalmente, que internalizan el hígado y se produce la biotransformación o eliminación. A nivel endógeno, el principal productor obviamente que es el hígado, y el LDL, si no es removido realmente y se transforma en pequeño y denso, va a atacar las arterias, pero en pasos finales la producción a nivel del hígado va pasando por diferentes enzimas donde se le va sacando colesterol, triglicéridos, se van disminuyendo digamos, la densidad, y las partículas van transformándose, y en relación con el tejido adiposo, la célula muscular, el músculo como para la energía, y bueno, y si queda remanente, si está el pequeño y denso, se enferman las arterias. Tenemos al HDL, que dijimos es el actor principal, lo denominamos generalmente el bueno, más cuando explicamos a los pacientes, y principalmente es porque participa en este metabolismo reverso del colesterol. El HDL naciente viene de forma helicoidal, y este es principalmente formado por ApoA1, fosfolípido, y la verdad que ahí empieza eh, a ver, desde el kilomicrón le va sacando colesterol, triglicérido, y a través de diferentes enzimas, y se va produciendo aumento de volumen del HDL ya maduro, y este intercambia a través de LCAT, y ya el HDL se hace HDL3, hay intercambio de lípidos y grasas por CITEP, la captación de HDL por la célula hepática, eh, hace que todo lo que tiene ese HDL, todo triglicérido LDL, se internaliza en el hígado para la degradación, eliminación y síntesis de otras sustancias, y en síntesis, ante las obras a nivel periférico o inclusive en las arterias, lo que hace el HDL es recoge todo el colesterol sobrante para eliminarlo, y entonces influye mucho la concentración de este. Y tenemos la teoría lipídica, que la condición sine qua non para que una persona desarrolle aterosclerosis es la presencia de una alteración lipídica. Y realmente, principalmente el LDL pequeño y denso es el gran responsable de la placa aterosclerótica, por eso la importancia de las dilipidemias. Y si vemos en esta ilustración, la verdad que tenemos que tener en cuenta lo importante de un estilo de vida saludable, hacer una prevención primordial, no fumar, hacer actividad física, la alimentación saludable, y sobre todo ahora está demostrado también el cuidar el medio ambiente, porque la polución ambiental es un gran factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, y si uno ya tiene factores de riesgo, hablamos de prevención primaria, y hay principalmente factores de riesgo, hablamos de la dilipidemia, que junto con la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, son esos factores de riesgo que, sumados a los malos hábitos, nos llevan a tener los eventos cardiovasculares
desde la ACV, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal. Y si ya tenemos esto, para tratar, ya estamos hablando de una prevención secundaria. Y realmente para saber por qué tanta información de lipidemia, por qué decimos que es uno de los principales factores de riesgo para eventos cardiovasculares, en un estudio que tuve la suerte de participar, un Core COVID-LATAM el año pasado, durante el confinamiento previo realmente a que llegue todo el COVID, eran los primeros casos en Argentina a mediados de año, liderado este estudio por el doctor Ricardo López Santi, y se hizo en todos los países hispanohablantes de Latinoamérica. Tuve la suerte de participar, Santiago del Estero estuvo presente, y realmente se demostró que durante el confinamiento, bueno, hubo mucho menos actividad física, por lo cual esto llevó también a demostrar que ya de que el argentino consume poca fruta y verduras, bueno, la verdad que toda Latinoamérica consumió menos, hubo intención al principio de dejar de fumar, pero aumentó. También el consumo de alcohol fue bastante importante, y todo esto lógico que no medimos el colesterol, pero no hay duda que esto contribuyó a aumentar de peso, alteraciones en los lípidos, tanto en la cantidad como en la cualidad, por lo cual también se demostró que había el 40% de las personas tenía depresión o estrés, otro gran factor de riesgo. Y si vamos a comparar la hipercolesterolemia con la hipertensión arterial, en España se hizo un gran estudio donde se demostró que la hipercolesterolemia tiene una prevalencia del 20% de la población mayor de 18 años, y solo el 50% de esas personas que tenían dislipidemia conocía realmente que las tenía. Y si hablamos de todo lo que tiene colesterol, lo que conocen y no conocen, solo un 12% estaban controlados, tratados adecuadamente. En nuestra encuesta de factores de riesgo 2018, bueno, no hubo mucha variación en la prevalencia de la dislipidemia o hipercolesterolemia, fue de prácticamente el 30%, acompañado lógicamente que un aumento de diabetes, el exceso de peso, el sedentarismo, creo que son cifras que van creciendo notablemente del colesterol. Si vemos en este estudio de español, se vio que las personas con hipercolesterolemia, un colesterol total mayor de 240 miligramos de decilitro, realmente provoca una alta carga de cardiopatía isquémica en ambos sexos, aproximadamente un 20% de la gente que estuvo incluida en este estudio con colesterol elevado tuvo principalmente infarto agudo de miocardio. La hipercolesterolemia, tenemos que tener claro que es un factor de riesgo cardiovascular que se puede modificar e independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, asociado a aumento realmente de riesgo de eventos cardiovasculares, como decimos los eventos cardiovasculares, la cardiopatía isquémica e infarto agudo de miocardio, reinfartos, accidente cerebrovascular, mortalidad por enfermedad cardiovascular total, cardiopatía isquémica y ACV. El estudio Framingham ya nos decía, hay mayor incidencia de cardiopatía isquémica cuanto más exposición al colesterol tenemos. Más colesterol, mayor porcentaje de cardiopatía isquémica. El colesterol realmente un aumento lineal independiente para cardiopatía isquémica. El estudio Mr. Fit nos hizo también. Realmente se observó la relación continua y gradual entre la hipercolesterolemia y el riesgo relativo de mortalidad por enfermedad coronaria. Cuanto más colesterol, más riesgo relativo de mortalidad por la enfermedad coronaria, por infarto agudo de miocardio. Y esto también lo dijo otro estudio por Brian Ferencz en el 2018 publicado en la JACC. Y si vemos el LDL, la exposición al colesterol LDL, y acá vemos la edad, cuanto más exposición a LDL, más pronto llega el evento cardiovascular. Las personas que tienen menos LDL, realmente el evento cardiovascular se produce
muy tardío. En cambio, cuanto más colesterol tenés, más tempranamente llega el evento cardiovascular a la vida de las personas. Y si vamos a un estudio que es muy importante a nivel mundial, que se tomó también en cuenta en Latinoamérica, Argentina también participó, el estudio INTERHAB, la verdad que un estudio muy importante, se tomaron 9 factores de riesgo y la verdad que los factores de riesgo que vamos a hablar explicaron el 90% de los infartos de los 15.000 casos que tenía este estudio. ¿Y qué demostró esto? Que realmente los factores de riesgo son potenciadores de la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Si fumás, tenés un riesgo, igual que diabetes, hipertensión, si tenés dislipidemia. Si tenés ya 3 de estos 4, ya aumenta el riesgo de tener infarto, y ni hablar si tenemos los 4 factores de riesgo, el riesgo es total. Y si tenemos todos estos, aparte de obesidad, malos hábitos, realmente aumenta muchísimo la probabilidad de infarto agudo de miocardio. Y a lo contrario también demostró que si uno hace una buena alimentación, ejercicio, un consumo responsable de alcohol, también son protectores. Entonces tenemos que ver un enfoque multifactorial, y esto también explica por qué hablamos tanto de la prevención de riesgo cardiovascular, de los factores de riesgos, clase tras clase. El estudio también comparó, hicieron el cociente HDL, LDL, en realidad ApoB con ApoA1, sería el colesterol aterogénico sobre el colesterol bueno, sería la partícula de colesterol bueno, y demostraron que cuanto más colesterol aterogénico hay, mayor es la probabilidad de eventos cardiovasculares y muerte por infarto agudo del miocardio. El INTERHAB también nos dio algunas nociones, que la dislipidemia es responsable del 50% de los infartos que ocurrieron durante el estudio. El tabaco y lo psicosocial, como el estrés y la depresión, también es responsable de un tercio por ciento de los casos. Así igual contribuyeron la obesidad, hipertensión, diabetes, y lógico que dijimos que cuanto están asociados, más potencia y más predisposición a eventos cardiovasculares y muerte. Así todo, se demostró en este estudio que el consumo de alcohol, de vino en cantidades adecuadas, el hacer ejercicio diario, una buena alimentación, incluido frutas y verduras, tiene un efecto protector. Y no realizar esto realmente pasa a ser un factor de riesgo que aumenta la predisposición para enfermedad cardiovascular, e infarto principalmente. Y tenemos que ver esto, porque de todo esto hablamos cada uno de diferentes factores de riesgo, y tiene una vía común para llegar a la aterosclerosis, a la enfermedad cardiovascular y a producir eventos cardiovasculares. El principal actor de esto es el estrés oxidativo, porque los diferentes, incluido la dislipidemia, tanto hipertensión, diabetes y tabaquismo, también producen estrés oxidativo. Hay un desbalance entre el óxido nítrico, que es el bueno, y la especie reactiva de oxígeno. Entonces produce un endotelio disfuncional, y a partir de ahí aprovechan los lípidos, penetran la membrana endotelial, y realmente se produce toda la placa aterosclerótica que vamos a ver ahora, y actúan los mediadores inflamatorios, empiezan todo un proceso de crecimiento de citoquinas, un remodelado, hay una vasoconstricción, trombosis e inflamación. Y algo que es importante, que se está viendo últimamente, podemos decir, por ejemplo, que la hipertensión causa aterosclerosis. ¿Por qué? Porque, bueno, comparte varios factores de riesgo, todo esto, la causa de la hipertensión principalmente esencial, aumenta la tensión de la pared arterial, eso produce endurecimiento de la pared, la aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Pero también la aterosclerosis, o sea, la enfermedad que producida principalmente por el factor LDL, causa hipertensión. ¿Por qué? Porque enferma la capa íntima. La aterosclerosis produce endurecimiento de la pared, esto produce aumento de tensión de la pared arterial y eventos cardiovasculares. Todo esto para demostrar realmente lo interrelacionado que están los factores de riesgo entre sí y cómo se potencian para producir la enfermedad aterosclerótica. Como dijimos, principal actor LDL, pero no cualquier LDL, sino el pequeño y denso. A través, bueno, de la disfunción endotelial por diferentes factores de riesgo,
Entonces penetran el endotelio, al subendotelio, son fagocitados, como sabemos, por los macrófagos, se produce una cadena inflamatoria, esto atrae colágeno, tejido fibroso, migración de célula muscloliso, se van uniendo los macrófagos, forman las células espumosas, forman el núcleo de la placa aterosclerótica, y a lo largo de la vida, si nosotros vemos, realmente a lo largo de la vida, según una persona, tiene diferentes rupturas de placas, hay resolución y continúa creciendo la placa, se estabiliza, y el accidente de placa, a lo continuo de la vida tenemos accidente de placa, pero cuando ese accidente produce obstrucción realmente de la arteria, es donde se producen los eventos cardiovasculares. Si se obstruye la coronaria, hablamos de un infarto agudo de miocardio, las arterias del cerebro ACV, y así consecutivamente. Entonces es muy importante saber esto, y como se habló principalmente de los accidentes de placa, se producen en el hombro, donde tiene más tejido fibrótico delgado, y a través de las diferentes sustancias para degradar, que a través de los monocitos llegan a ese tejido, se destruye, y entonces empieza el contacto directo del contenido de la placa con todo lo que viene a nivel de la sangre, y se produce de ahí el coágulo, el trombo, y lo que venimos hablando. Entonces es muy importante los lípidos, conocerlos, porque nos producen un evento cardiovascular a través de este mecanismo. Y si nosotros queremos saber qué tipo de dilipidemia tenemos que saber que hay alteraciones, las familiares y secundarias a otras patologías. Las familiares son generalmente personas jóvenes, se detecta, si le hacemos la consulta seguramente tiene algún familiar, padre, madre o hermano, con colesterol elevado o con infartos, eventos cardiovasculares a temprana edad. Entonces lo medimos, tenemos colesterol elevado, y tenemos que buscar después del interrogatorio, saber que tiene digamos, antecedentes de heredos familiares, si hay una deficiencia, y vamos a encontrar hiperkilomicronemia familiar. Si tenemos la deficiencia en lipoproteína lipasa, entonces vamos a encontrar en sangre el kilomicrón, triglicérido elevado. En cambio, si tenemos la hipertrigliceridemia familiar, está normal el metabolismo del VLDL, por lo tanto hay mucha de triglicéridos principalmente, y el colesterol total elevado, y así hay del 1 al 5 diversos tipos de lipidemia familiar, que no hace falta tanto el conocerla, pero sí saber que existe, porque son las dilipidemias familiares las únicas que realmente se trata de por vida. Son la entidad, alteración lípido, que tiene un tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque son las que, al tener más tiempo la exposición a la elevación de colesterol, como dijimos en todo lo gráfico anterior de los estudios, tienen más predisposición para eventos cardiovasculares en edad temprana. Y para una identificación práctica, lo que hacemos en el consultorio, podemos dividir las hipercolesterolemias, son aquellas que aumenta el colesterol, o hipertrigliceridemias, y si hay una combinación podemos decir que son de lipidemia mixta. Y en este gráfico me gusta mucho realmente lo que miden ApoB. ¿Por qué miden ApoB? Ahora vamos a ver. Pero si no tenemos disponibilidad de ApoB, podemos medir colesterol no HDL, y según lo elevado vemos si tiene triglicérido normal o no, y vamos viendo qué lipoproteína es la que realmente está elevado, y si según esos podemos ver si tiene una alteración primaria causada por alteraciones genéticas. Pero si esto no está así, tenemos que buscar causas secundarias, como la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, el alcohol, excesivo consumo, glucocorticoides. Depende de la causa. Si tratamos la causa, vamos a solucionar el tema del colesterol, seguramente. No olvidar la alteración tiroidea, infecciones como HIV, ciertas drogas. En el embarazo, en el tercer trimestre, también es normal el aumento del colesterol. Entonces es importante buscar una causa secundaria y tener presente que tenemos
las causas familiares que hay que tratarla adecuadamente. Ya Gabriel Fallopius dijo en 1575, las arterias pueden degenerar en hueso, porque ya vio este proceso de aterosclerosis y todo lo que conllevaba los accidentes de placa, obstrucciones, calcificaciones. Tenemos dos modelos de aterosclerosis que tenemos que tener en cuenta. Saber, como dijimos, que tenemos la hipercolesterolemia familiar, que es el que vamos a encontrar antecedentes familiares, que va a tener un colesterol total, seguramente un LDL mayor de 190 miligramos de cilitro, va a tener lesiones características, que se observa bien en esta foto, pero realmente esas personas son 1 de cada 300 personas. Lo que tenemos que enfocarnos principalmente y no olvidar es esta característica, donde tenemos las personas con obesidad, con exceso de peso, que tenemos realmente las cifras, según la última encuesta de factores de riesgo, alarmante en crecimiento. Prácticamente 1 de cada 4 presenta estas alteraciones lipídicas. Hay una alteración metabólica asociado a la genética y al medio ambiente que se desencadena en las personas, y ahí podemos ver que ahí la tríada lipídica, donde vemos el HDL bajo, que equivale a un LDL, puede estar el LDL igual aumentado y los triglicéridos están aumentados. ¿Por qué tríada? Porque HDL bajo, triglicérido elevado, traducido, encontramos el LDL pequeño y denso. Estas son las personas que más probabilidad de eventos cardiovasculares, y lo vemos a diario en nuestra comunidad principalmente. Entonces, ¿qué pido? Aparte de hacer una buena anamnesis, ver antecedentes, factores de riesgo asociados, tengo que pedir principalmente un colesterol total, triglicéridos y HDL. A través de eso yo puedo sacar otras cosas. Y eso quiero ver. Generalmente las obras sociales inclusive aprueban 2 pedidos. Y realmente no se puede. Si yo tengo que pedir, muchos piden colesterol total y triglicéridos. No puedo realmente desarrollar nada. Ideal, y hay que luchar, porque lo mínimo que hay que pedir es un colesterol total, un colesterol HDL y triglicéridos. Con eso podemos sacar a través de una fórmula muy simple, la más conocida, seguro que ustedes la conocen, es la forma de Friedewald, donde el LDL es igual a colesterol total menos el HDL menos triglicéridos sobre 5. Esta fórmula lo que tiene que subestima, si la persona está en tratamiento y tiene un LDL menos de 70 o tiene un triglicérido mayor de 200, realmente esta fórmula no es buena. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mediciones directas, pero no todos los laboratorios lo tienen. O la otra es que incorporar una nueva fórmula, que es una aplicación que se llama Martin Hopkins, realmente muy buena, y permite sacar LDL en aquellas personas que tienen triglicéridos muy elevados. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, incorporar a nuestra práctica, el colesterol no HDL. Y ahora vamos a demostrar por qué. Esta, como les decía, esta aplicación de Martin Hopkins nos permite, en personas que tienen el triglicérido elevado, en este caso 295, según si hacemos con la fórmula anterior que dijimos que no sirve, el LDL me va a dar 68 miligramos de cilitro, me quedo tranquilo. Pero si uso la otra fórmula, me da un colesterol de 91, entonces depende del objetivo, es más realista, entonces los invito a usar. No olvidarnos que realmente la dislipidemia heterogénica, una alta prevalencia, es la cuando tenemos triglicérido aumentado, HDL bajo, LDL pequeñas y densas aumentadas. Tenemos que empezar a pensar también en la acumulación de lipoproteínas remanentes, porque eso también produce riesgo, como la hiperlipidemia postprandial. Cuando ante la alimentación aumentan, obviamente, importante el aumento de los lípidos postprandiales, y generalmente lo que tenemos mucha predisposición, todo el día estamos postprandial, comemos todo el día. Entonces también los controles, cuando uno pide laboratorio, ya prácticamente no hace falta ni el ayuno. Ya toda la última guía avalan a hacerlo sin ayuno, y con eso podemos sacar tranquilamente colesterol total, HDL. Si tenemos alguna hipertrigliceridemia especial, sabemos que tenemos
triglicéridos más elevados, podemos hacer un ayuno de 8 o 10 horas, pero si no, prácticamente sin ayuno. Y obviamente, ¿qué es lo que vemos? Lo que venimos hablando. El síndrome metabólico, en nuestro gran paradigma en este nuevo mundo, y los lípidos, principalmente la característica de los lípidos, tiene hipertrigliceridemia, bajo HDL, LDL pequeña y densa abundante, o sea, elevado a apolipoproteína B. Tiene un perfil inflamatorio sumado con disfunción endotelial, hipertensión, tiene fibrinólisis alterada, intolerancia a la glucosa, una resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. Este es el prototipo que vemos más a diario, y lo cual tenemos que conocerlo para tratarlo y hacer un cambio importante en la comunidad. ¿Sí? De lo que decimos, principalmente lo principal, si uno tiene de herramientas por ahí, no todas las obras sociales realmente lo cubren, o es muy caro para hacerlo particular. La apolipoproteína B es la partícula que está en todas los lípidos heterogénicos, entonces es la principal. Si medimos, es lo más exacto que podemos hacer, pero entra en juego el colesterol no HDL. Es algo muy simple, muy económico, y tenemos que usarlo. ¿Cómo lo hacemos? Al colesterol total le restamos el HDL y nos muestra todas las sustancias heterogénicas. O sea, después del ApoB, el colesterol no HDL, muy simple, con un solo colesterol total y HDL podemos sacarlo. Obviamente que aparte de medirlo a las lipoproteínas, tenemos otro método para ver las carótidas a través del ecodoppler, podemos ver una tomografía, ver cómo está nuestra arteria del cerebro, podemos hacer también índice, hay también mediciones externas de cómo están nuestras arterias, tenemos ultrasonidos braquiales para medir cómo están las arterias, resistencia, velocidad de pulso, podemos medir por tonometría, realmente cada vez hay más a disposición para ver cómo están nuestras arterias principalmente. Y tenemos que saber, como lo viene diciendo en las clases anteriores, seguramente, si tenemos una persona con un colesterol LDL 140, los dos pensamos que tienen el mismo riesgo, dos personas con 140 de LDL, ¿podemos decir que tienen el mismo riesgo? No lo podemos decir, porque realmente no sabemos la cantidad de partículas pequeñas y densas, la característica es el LDL. En cambio, si mido ApoB y este tiene más ApoB, significa que tiene más LDL pequeñas y densas. Entonces es importante medir ApoB para evaluar pequeña y densa, usar el colesterol no HDL, y en tercer lugar, realmente de importancia, para saber dónde estamos parados, LDL. Sin duda que el LDL es el partícipe principal para eventos cardiovasculares. Entonces, el ApoB, número de partículas, el colesterol no HDL mide también eso, principalmente, por supuesto, que desde hace mucho sabemos que el mejor discriminador de las apolipoproteínas tipo B son el mejor discriminador para detectar esos lípidos que van a producir la aterosclerosis. Y lo que venimos repitiendo, usar, yo creo que el ApoB sí está a disposición, sobre todo en pacientes que son dilipémicos, que tienen, no se puede controlar con solo fármacos. Entonces, para medir bien y saber dónde está el ApoB es una herramienta fundamental. El colesterol no HDL en todo nuestro consultorio, muy fácil hacerlo, y nos dice dónde estamos parados y después relaciones que nos vienen al caso. Si yo voy a ver a las personas 48 años, los dos, no fuman, no son hipertensos, tienen el mismo colesterol total, pero si una tiene un LDL de 120, la otra también, pero tienen diferente HDL. Entonces tenemos que evaluar bien eso. Y la persona que tiene HDL 30 miligramos por ciento, realmente tiene alto riesgo de producir eventos cardiovasculares, es un marcador de pronóstico. Menos de 30 miligramos hay que llamar mucho la atención. En cambio, esta persona tiene un HDL de 60 miligramos, es otra persona, es otra característica, y obviamente que este tiene mayor riesgo. Si vamos a hablar también de las mismas características, tenemos todos los demás lipoproteínas similares características, pero tenemos alteraciones de triglicéridos, también es otra persona. Cuando los triglicéridos
realmente no está claro el papel fundamental del triglicérido, pero cuando tenemos elevado el triglicérido tenemos que tratarlo también porque puede producir la pancreatitis, sobre todo con más de 800 miligramos de cilistro. Pero el triglicérido elevado también nos da riesgos, son el riesgo remanente que llamamos. Hay que tener en cuenta los triglicéridos. A modo de conclusión, en dilipidemia pensar no solo en el LDL, sino también en la tríada lipídica aterogénica, HDL bajo, triglicérido elevado, LDL pequeña y densa. Pensar también en la dilipidemia postprandial porque estamos diariamente y tener en cuenta las lipoproteínas ricas en ApoB. Las metas las vamos a ver el año próximo, pero ver que las metas principalmente, según la Sociedad de Lípidos Argentina, también avala esto, menos de 70 miligramos de cilindro LDL para las personas con alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, pero la nueva guía que me gusta más, el 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Aterosclerosis Europea, determinaron que realmente las personas con alto riesgo menos de 55, y si tienen en los últimos tiempos tuvo un infarto, una ACV y tiene un reinfarto, cuanto más bajo mejor, menos de 40 miligramos de cilistro, o sea, los objetivos cada vez más bajos nos ponemos para llegar al LDL y se demostró que tiene muchos beneficios, no hay una curva J, o sea, no hay perjuicios si bajamos el colesterol por debajo de 50, sobre todo en personas de alto, muy alto riesgo. ¿Qué tenemos que hacer como consigna? No olvidar que no se trata de los números, hay que evaluar al paciente, hay que ver qué riesgo tiene este paciente por las diferentes características y la probabilidad de tener evento cardiovascular a los 10 años y en consecuencia actuar. Tenemos esta fórmula, la de la Organización Mundial de Salud, esta tabla, es la que más se asemeja a nuestra población argentina, más usada con algunas cuestiones, pero muy importante, ya hay nuevas tablas que la vamos a ir hablando, y realmente invitarlos a hacer transformar. Formo parte del equipo del Objetivo 25 de la Sociedad Argentina de Cardiología, y en eso estamos tratando que el objetivo que en 2025 bajar el 25% de las muertes prematuras en Argentina y en el mundo, por lo cual con las diferentes organizaciones, fumar menos, disminuir el consumo de sal, promover la actividad física, el consumo de alcohol responsable, controlarse la diabetes y la obesidad, controlar realmente el tema de las dilipidemias con el tratamiento adecuado, y ahora último estamos enfocados a combatir la polución ambiental, el gran factor de riesgo que tenemos para eventos cardiovasculares, y los invitamos también a cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Ante cualquier consulta estoy a disposición, pueden ponerlo a través de la plataforma, y por supuesto los invito a responder las 5 preguntas sobre el tema, sobre la clase. Los saludo, que estén muy bien.